Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar de un personaje también muy importante en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Es un discípulo y después apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Lleva por nombre o sobrenombre Tomás, ese famoso personaje que nosotros siempre lo hemos mencionado en muchas ocasiones, con la frase muy común y corriente que decimos: yo como Tomás, hasta no ver, no creer. Bueno, pues Tomás, su verdadero nombre era Judas, no se llamaba Tomás. Tomás es un apodo. Recordemos que en aquel entonces, para poder distinguir una persona de otra, pues le ponían apodos o sobrenombres. Los sobrenombres y apodos hacían que hubiese una diferencia de una persona y otra cuando se llamaban igual. Imagínense cuántos Judas tenemos en conocimiento en la época de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a Judas el Valiente, que le decimos Judas Tadeo o Leveo, que en realidad es Judas el Valiente, en nuestra traducción a nuestro idioma. Tenemos a Judas Iscariote, que era de un pueblo de Iscariote. Tenemos a Judas Tomás y muchos otros Judas que por ahí se mencionan de aquel entonces. Entonces, pues vemos cómo este personaje del que vamos a hablar hoy, que es un discípulo y después apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pues su verdadero nombre era Judas. ¿Por qué le decían Tomás? Bueno, porque en arameo significa gemelo, eso significa. Pero en griego le dicen Dídimo, que significa que es gemelo o mellizo. ¿Y por qué le decían así? Pues porque su hermano tenía un hermano igual que él, que era gemelo, se parecían, eran idénticos, y por eso es que a él le decían el gemelo. No nos menciona cómo le decían a su hermano, a su hermano igual que él. Me acuerdo que tenía, yo creo, otro nombre y le decían de otra manera, pero desafortunadamente solamente nos menciona la historia de que le decían Dídimo, de que le decían el gemelo, el mellizo, que es lo que significa la palabra Tomás. En la actualidad, pues es un nombre propio y muchas personas, padres de familia, a sus hijos, les gusta ese nombre y le ponen a su hijo Tomás. Es un apodo. ¿Sí? Es como si ahorita le dijeran, vamos a ponerle a nuestro hijo Chachalacas. Pues es un apodo, ¿sí? O sea, Chachalacas es un apodo, pues ya después, miles de años después, pues ya a lo mejor al rato Chachalacas es un nombre propio, ¿verdad? Les puedo dar muchos ejemplos, ¿no? De esto. Hay gente que le dice a su hijo, le voy a poner a mi hijo Tadeo, pero pues Tadeo significa valiente, ¿no? Entonces imagínense si alguien a su hijo le dice, le voy a poner el fregón. ¿Ah? Al rato ya la palabra fregón va a ser un nombre propio, miles de años después. Pues así pasó con Tomás. La palabra Tomás era significado de ser un gemelo, tenía un hermano que era gemelo y que desafortunadamente no conocemos su nombre, no conocemos nada de él, de cómo también le podían haber dicho. Hay muchas historietas con respecto a Tomás, pero en realidad yo ahorita voy a mencionar lo único que se tiene de conocimiento de él, que sabemos que fallece. No nos dice cuándo nació, cuántos años tenía cuando andaba con nuestro Señor Jesucristo. Nada más nos dice que era de Galilea. Recordemos que todos los discípulos, excepto Judas Iscariote, todos eran de Galilea, de esa provincia de Galilea. Judas Iscariote era de Judá, de Judea. Era muy apartado, era por el sur de Jerusalén, a la parte sureste de Jerusalén era Judas Iscariote. Y todos eran de la parte norte, de la provincia de Galilea. Todos los discípulos, los 11 discípulos, ¿no? Eran de por ahí. ¿Cómo le hizo Judas Iscariote para llegar hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo, para ser escogido por nuestro Señor Jesucristo para la predicación?
pues bueno, ya después hablaremos de Judas Iscariote, pero de que nuestro Señor Jesucristo lo escogió, lo escogió. Porque muchos por ahí dicen, no era ni judío. Sí. Pero bueno, ese es otro asunto. Ahorita estamos hablando de Tomás, que lleva el mismo nombre que Judas Iscariote y que Judas Labeo, Judas el Valiente, Judas Tadeo. También quiero informarles a ustedes que hay una corriente en donde dice que Tomás posiblemente era familiar de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada comprobable. Lo que sí sabemos es que era Santiago Menor y Judas el Valiente, pues sí eran parientes de nuestro Señor Jesucristo. Y posiblemente Leví también era pariente de nuestro Señor Jesucristo, porque los tres se mencionan en la Sagrada Escritura que eran hijos de Alfeo, hijos de Labeo. Tanto Leví, que era el recaudador de impuestos, que le decimos Mateo, como Santiago Menor y Judas Tadeo o Judas el Valiente, que son hermanos, nos dice la Escritura que eran hijos de Alfeo o Labeo, que así le decían, ¿no? Entonces, pues bueno, pues posiblemente eran medios hermanos, Santiago Menor y Judas Tadeo con Leví. Su papá era el mismo, pero con una mujer tuvo a Mateo, y ya después a lo mejor murió la señora y tuvo otra mujer, y de ahí nació el Santiago Menor y Judas Tadeo. Y bueno, estos eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Porque déjenme decirles que la mamá de estos hombres era Cleofas, la esposa de Cleofas, que así se llamaba el señor, ¿verdad? Cleofas. Se llama María, y estaba cerca siempre de nuestra Santísima Madre María, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pero esos son otros puntos. Yo a lo que los quiero hoy invitar es a que conozcamos un poco acerca de Tomás, el Dídimo, ¿no? Y que se menciona en las Sagradas Escrituras, no muchas veces, pero sí su participación es importante, y ustedes lo van a ver, porque acabamos al inicio de esta plática que les estoy haciendo hoy, les digo que hay una frase muy común de todos nosotros, que hasta que no ver, no creer, como Tomás. La Iglesia Católica a todos los apóstoles y discípulos pues ya los hizo santos, ¿no? A pesar de que tuvieron muchos errores, a pesar de que tuvieron muchos pecados, a pesar de que eran unas personas comunes y corrientes, movidas por el Espíritu Santo, eso definitivamente, así como todos nosotros, movidos por el Espíritu Santo, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en Pentecostés, y eran movidos por el Espíritu Santo, pero cuando vivieron aquí en la tierra cometieron muchos errores, y cometieron muchos pecados, todos, ¿verdad? Pero la Iglesia ya nos dijo que pues son santos, ¿no? Y que les podemos pedir y hacer oración a ellos, y que ellos nos pueden ayudar. Bueno, eso está por verse, ¿verdad? Porque aquí el único que hace milagros, el único que nos ayuda es Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Podemos hacer oración a nuestra Santísima Madre, y ella pide por nosotros, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo hemos entendido nosotros, que es la reina, ¿no? Es la única mujer que sabemos que no cometió pecados, y es la madre de nuestro Maestro. Y bueno, pero de ahí en fuera, que los ángeles hagan milagros, no. Que los santos hagan milagros, no. Y pues la Iglesia nos ha mencionado que son santos, ¿no? Tomás tuvo muchos errores, y ahorita vamos a ver algunos de ellos, para que ustedes se acuerden de la actividad que tuvo Tomás. Nos menciona que Tomás, pues, fue a evangelizar a las Indias, plural, a las Indias, no a la India. Sí, el país de la India es uno, pero las Indias es otro lugar. O sea, recuerden que Cristóbal Colón quiso descubrir las Indias, y quería llegar a las Indias. O sea, baja todo el mar desde Jerusalén y baja por todo el mar Mediterráneo, ¿no? Y se transporta en sus barquitos, ¿verdad? Dándole auge para llegar a encontrar las Indias, que eran el sur del continente asiático, para llegar a la parte oriente de nuestro planeta Tierra, en donde los orientales, lo que son los chinos, los asiáticos, comerciaban mucho y tenían mucha mercancía muy propia de ellos, y que les interesaba mucho a los comerciantes de aquel entonces, ¿no? Uno de los materiales muy bonitos y prósperos era la seda. A esos lugares le llamaban las Indias, ¿no?
Entonces, bueno, ustedes pueden, saben más que yo de historia, solamente les estoy incorporando que Tomás, pues fue a predicar a las Indias, ¿no? Pero él muere en la India, o sea, en la India, no en las Indias, en la India, ¿no? En el país de la India, ¿no? Y bueno, pues vemos entonces que Tomás es un personaje en donde se menciona, digamos en Juan, capítulo 11, 16, en donde vemos que en este Evangelio de Juan nos está mencionando la participación de Tomás. Voy a darle lectura a la parte esta para que lo tengan ustedes. Voy a repetir la cita bíblica. Es Juan capítulo 11, versículo número 16. ¿Y qué dice ahí? Vamos a ver, dice ahí. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él, o sea, con nuestro Señor Jesucristo. O sea, era muy impetuoso, ¿no? Muy valiente, ¿no? Como Judas Tadeo, porque Tadeo significa valiente, ¿no? Así dice Tomás ahí en ese verso de ese capítulo. Pero también tenemos otra participación de Tomás en el capítulo número 20, en el versículo número 24. ¿Qué dice? Lo siguiente. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y no meto mi dedo en ellas, y mi mano en su costado, no lo podré creer. Bueno, ahí nos damos cuenta entonces que esa es otra participación de Juan en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en donde Tomás, pues, no cree. Pues eso es lógico, ¿no? Nadie había visto resucitar a alguien en ningún momento, y en ese momento, pues le dicen sus demás compañeros, oye, hemos visto al maestro resucitar. Y él muy claramente, si no meto mi dedo en los orificios de los clavos de sus manos, ¿sí? Y mi mano en su costado, donde le metieron la lanza, pues no voy a creer, ¿no? Muy claramente dice ahí, meter el dedo en los orificios de los clavos en sus manos. ¿Dónde empieza la mano? Exactamente en la unión del hueso, donde está la muñeca, lo que le decimos vulgarmente la muñeca, ahí empieza la mano. Pues muchos historiadores dicen que ahí le clavaron, porque si lo hubieran clavado en la palma de la mano, se desgarra la mano con el peso de la persona, si es que no tiene asiento los pies, ¿no? Se desgarra la palma de la mano. Y si lo clavan ahí entre lo que es la muñeca, entre los dos huesos, pues sí tiene un soporte y sí puede aguantar el peso de la persona. Pero también podemos ver nosotros que si la persona es clavada en la palma de la mano y es amarrada en el antebrazo, lo que le decimos es el bíceps o el conejo, lo amarras unas cuerdas, entonces esas cuerdas hacen que no te desgarres si te clavan en la palma de la mano. Todo esto es muy importante que tú lo observes y lo analices para que pues te vayas dando cuenta que la Sagrada Escritura nos está dando una información muy importante para que no te quedes con la zozobra de que cómo fue la crucifixión y dónde tenía los orificios de los clavos nuestro Señor Jesucristo, si era en la palma de la mano o en lo que le llamamos la muñeca. Y si tenía un soporte en los pies, pues con más ayuda sería que no se cayera todo el cuerpo y tuviera un soporte, ¿no? Acuérdense que también en los pies le pusieron un clavo. Y Tomás, pues ahí sí ya no dijo, meter mis dedos en las manos, en donde fue los clavos, y pudo haber dicho, y en los pies, porque ahí también estaban los orificios. Pudo haber dicho, y tocarle su cabeza, en donde le pusieron la corona de espinas. Todo eso pudo haber dicho Tomás, y nada más dijo, manos y costado. ¿Por qué? Eso es un mensaje, ¿eh?
Tiene un mensaje teológico eso. No crean que nada más lo dijo así porque se le salió, no, ya Dios lo estaba dirigiendo a Tomás para que esto quedara grabado y predicado y adoctrinado para nosotros en la actualidad. Las manos, ¿qué hizo Jesucristo con sus manos? La caridad. A mucha gente le devolvió la vista con sus manos a los ciegos. Con sus manos le devolvió a los paralíticos su salud. Con las manos multiplicó esos panes, los peces, darle de comer a 5,000 y otra ocasión a 4,000 personas. Hizo muchas cosas con sus manos, partió el pan, instituyó la Sagrada Comunión, la Eucaristía, la Nueva Alianza. Sí, porque la antigua alianza pues era la Pascua de los judíos, ¿no? Y la nueva alianza es la Pascua de los cristianos. ¿Y cuál era la Pascua de los cristianos? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Tomás le dice sus manos, hasta que no meter mis dedos en sus manos, en donde estuvieron los clavos. Y dice mi mano en su costado, en donde le hicieron la herida con la lanza. ¿Quién se la hizo? Un soldado romano. ¿Por qué le hicieron una herida en el costado de nuestro Señor Jesucristo? Para ver si ya estaba muerto. Sí, porque la gente cuando era crucificada no se moría luego. Nuestro Señor Jesucristo aproximadamente mínimo duró 3 horas en la cruz. Un evangelio dice que de 12 a 3 y otro dice que de 9 a 3. Y 3 horas estuvo a oscuras el cielo, de 12 a 3 de la tarde. O sea que el sol no le estuvo pegando mucho tiempo a nuestro Señor Jesucristo, más que en el camino del Calvario. Ah, sí, porque el sol es incandescente, ¿no? El sol es muy fuerte. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo, después de haber tenido tanta maldad, tantos golpes, pues no hubiera aguantado, ¿no? Entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, 3 horas, nuestro Padre Dios hace ese milagro de que no esté el sol incandescente. 3 horas, de 12 a 3. Y era muy raro que una persona se muriera tan rápido. Y bueno, pues no lo creyeron. A los otros 2 delincuentes que estaban ahí crucificados con nuestro Señor Jesucristo, les rompieron las piernas, se le fracturaron las rodillas para que cayera el cuerpo y no pudieran tener soporte y no pudieran respirar y se morían de la asfixia. ¿Por qué hacían esto? Porque ya el sábado empezaba a las 6 de la tarde para nosotros del viernes, ellos empezaban con primero en la noche, y no podía estar nadie crucificado. Entonces se sometía el gobierno romano a hacerle caso al Sanedrín y respetar su día sábado. Y entonces pues se morían. Si no se habían muerto en estos días anteriores los delincuentes que estaban ahí, pues ese día les daban cuello, fracturándole las piernas, y así podían continuar, ¿sí? Celebrando el sábado sin ninguna problemática, ¿no? Pero no creyeron que nuestro Señor Jesucristo ya se hubiera muerto en 3 horas. A esto hago ver porque muchos se hacen la pregunta. Cuando Pilato dice, tenemos a 2 reos, uno que se llama Jesús Barrabás, que es un delincuente asesino, y a Jesús, el que se hace llamar Hijo de Dios, Rey de los Judíos. ¿A quién eligen ustedes? Y no dice, tenemos a otros 2, al supuesto Dimas y Gestas. Pero lo que pasa es que la tradición y las costumbres de la iglesia nos dice que cuando Jesús iba cargando la cruz, ahí iban también atrás de él unos delincuentes cargando también su cruz. Y otros historiadores nos mencionan que esos 2 delincuentes ya estaban crucificados desde un día anterior. Esa crucifixión de esos 2 delincuentes ya había sido un día antes. No había sido el viernes, había sido el jueves y no se habían muerto. O sea que, y se tuvieron que morir después de que les fracturaron las rodillas para que perdieran el peso y se murieran de asfixia. Por eso es que no menciona Pilatos, es que ahí tenemos otros 2 también, Dimas y Gestas y Jesús Barrabás. No. Esa es la teoría. Les digo, desafortunadamente son los estudios que nos mencionan ese tipo de actividades y de situaciones. Pero aquí vemos entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque Tomás dice que quiero meter mi mano en su costado.
en donde la lanza atraviesa su piel para llegar al corazón. ¿Y qué quería Tomás decir esto teológicamente? Para sentir eso, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Tocar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tocó cuando no creyó y se le presentó a nuestro Señor Jesucristo a Tomás y le dijo: ¿tú crees porque me has visto? Dichosos los que van a creer en mí y no me han visto. Sí, porque en otra lectura dice: dichosos, maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. ¿Sí? No podemos creer en el hombre, tenemos que creer en Dios. Entonces, pues eso es importante que tú lo vayas analizando, ¿no? No vayas a confundir, ¿no? Si Dios está diciendo, hay que creer, sí, pero a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, no a los hombres. Y ahí Tomás le dice Dios a Tomás, Cristo le dice a Tomás: has creído porque me has visto. Dichosos los que creen en mí sin haber visto, ¿no? Entonces, esta es la otra lectura en donde estamos hablando pero tenemos otra cita bíblica, ahí mismo, en el Evangelio de Juan, Juan 21, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Aquí esta lectura pues nos está mencionando también la participación de Tomás. Y vemos cómo Pedro dice: voy a ir a pescar. Yo no sé si ya quería regresar otra vez a su antiguo trabajo, o ir a pescar para sacar alimento para continuar con la misión, ¿no? Aunque sabemos que los discípulos pues se dispersaron por miedo a los judíos, que los fueran también a acusar y arrestar y también les fueran a dar muerte. Entonces vemos esta situación de Tomás, ¿no? Que pues de alguna manera pues él se fue a su casa, ¿no? Él dijo: ya se acabó este asunto, muy bonito 3 años andando con el maestro, con el predicador, pero yo ya me voy a dedicar a lo que me dedicaba antes. Tampoco nos dice a qué se dedicaba Judas Tomás, no nos dice a qué se dedicaba, ¿eh? Tenemos muy poca información con respecto a él, pero sí tenemos algunas participaciones muy importantes, como lo que acabamos de ver. Miren, vamos a leer un capítulo de Marcos, ¿sí? Es Marcos 6, versículo número 3. ¿Y qué dice ahí? Vamos a leerlo desde el versículo 1. Jesús se fue de allí a su propia tierra, y sus discípulos fueron con él. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oír a Jesús, se preguntaba admirada: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esta sabiduría y los milagros que él hace? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven aquí sus hermanas, también aquí entre nosotros? Bueno, palabra de Dios. ¿Por qué leemos este capítulo? Al un inicio de esta plática, yo les había mencionado que hay muchos Judas. A ver, vamos a acordarnos de lo que les dije, ¿no? Hay Judas Tomás, ¿no? Que Tomás es un apodo. Pero también estaba Judas el valiente, que le decimos Judas Tadeo, porque Tadeo significa valiente. También tenemos a Judas Iscariote, ¿no? Y aquí nos está mencionando que uno de los medios hermanos, así le decimos hoy en día a los medios hermanos, ¿no? Medios hermanos de Jesús, se llamaba Judas. Entonces imagínense la equivocación que podemos tener muchas veces nosotros al mencionar a una persona. Y unos dicen: es que ese Judas es Judas Tomás. Así dicen algunos estudiosos, ¿no? Que era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y que tenía un hermano gemelo, pero aquí no nos menciona cuál era su hermano gemelo. Les digo, pues si le decían el mellizo y el gemelo es porque tenía un hermano, ¿no? Entonces, no caigamos en errores. Vamos a someternos solamente a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Evangelio, para no caer en contradicciones, ¿no?
Vamos a leer ahí mismo Mateo 3, el 18, para que no se vayan muy lejos, y chequemos qué dice Mateo 3, capítulo 18. Es una de las elecciones. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Es un evento de las elecciones o de la elección de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y ahí está mencionado, ¿no? Para que lo tengan ustedes también presente, de que ahí se menciona a Tomás. Y muy claramente dice que los eligió, porque unos dicen que a Judas Iscariote no lo eligió, que él se adjuntó él solo, ¿no? No es cierto. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de Judas Iscariote, solamente les estoy haciendo esa referencia, ¿sí? Vamos a leer Mateo 10, capítulo 3, en donde también se menciona algo importante. Capítulo 10, versículo 3. ¿Qué dice? Jesús escoge a sus apóstoles y ahí dice Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón Celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Nos damos cuenta entonces que es la misma referencia. Vamos a leerlo ahora en Lucas 6:15, para que también tengan esa referencia del otro evangelio. Lucas 6:15. Y dice así. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hijo de Santiago, o Jacobo, Judas Iscariote, y que fue quien lo traicionó. Ahí vemos entonces la redacción de los tres evangelios que nos está mencionando acerca de la elección de Tomás, que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y que pues en realidad Jesús eligió a sus discípulos. Muy claramente está ahí. Es muy importante que ustedes lo comprueben, porque muchas veces escuchan de alguien, de un predicador, y no comprueban lo que está diciendo, le creen a ciegas, ¿verdad? Y entonces ahí caemos en errores. Creerle a las personas a ciegas es creerle al mal, ¿verdad? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 13. ¿Qué dice ahí? Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, el hijo de Jacob, Santiago. ¿Ah? Bueno, ahí estamos viendo también otra nombre que aparece Tomás, ¿no? En las actividades de Tomás. Pero tenemos a Tomás mencionado en Juan 11:16, en donde la situación de Lázaro, que acababa de morir. Y los discípulos, pues no creen, ¿verdad? Y se resisten a creer. Y Jesús quiere regresar a Judea, en donde saben que pues también lo querían apedrear a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús estaba decidido. Y Tomás ahí tiene una participación y le dice, ¿vamos también nosotros para que moramos por él? Lo vamos a leer si quieren. Es Juan 11. Juan 11, versículo 16. ¿Sí? Para que lo tengan ustedes en orden. Juan 11, versículo 16. Y miren cómo dice. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, ¿vamos también nosotros para morir con él? Es otra de las situaciones que Tomás tiene, ¿verdad? Pues ya es una situación de su modo vivendis, de su comportamiento, de su forma de ser de Tomás, ¿verdad? Tenemos ahí en Juan 14, versículo 5.
Juan 14, versículo 5, en donde Tomás, cuando están en la cena, Tomás tiene una participación y le dice a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Porque Jesús anteriormente, en el versículo número 3 y 4, dice: y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Y dice Tomás: pues, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Pero se dan cuenta cómo, pues, está razonando Tomás como persona normal. Cualquiera de nosotros razona, ¿sí? Y no entiende. Tenemos otra participación de Tomás en la resurrección, que ya la vimos, ¿no? Que se niega a creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya eso ya lo tomamos, y ahí estaba en Juan 20, del 24 al 29. Bueno, pero déjenme decirles que por ahí se encontraron unos libros en el año de 1945, cerca del Mar Muerto. Libros, digo yo, son como pergamino, escritos, y que tienen aproximadamente, que son como del año 400 de nuestra era. Año 400, no del año 100, de la época de Cristo, no, ya habían pasado 300 años después más de 300 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y supuestamente con los estudios de carbono 14 se dan cuenta, ¿no? Aunque otros dicen: no, sí, son de la época de Cristo, ¿no? Y nos menciona que hay un evangelio de Tomás, un evangelio apócrifo, ¿sí? Y supuestamente se conservó un ejemplar de ese escrito que se tiene, y lo tiene ahí resguardado, ¿no? Pero no es no se le puede dar mucho crédito, porque les digo, ya han pasado 300 años, y ese escrito, pues supuestamente, dicen algunos otros, fue copia del original, ¿no? No sé si ustedes ya hayan escuchado o leído el Evangelio de Tomás, pero pues es un escrito totalmente difícil de aceptar. ¿Y por qué les digo difícil de aceptar? Porque pues habla de unas cosas totalmente fuera de lugar. Les voy a mencionar algunas para que las tengan ustedes, en donde dice ese Evangelio de Tomás que Jesucristo desde niño ya hacía milagros. Y no milagros muy buena onda, Nos dice que en una ocasión se encontraba ahí Jesús. Les voy a dar lectura. Este niño Jesús, que a la sazón tenía 5 años, fíjense, 5 años, se encontraba un día jugando en el cauce de un arroyo, después de llover, y recogiendo la corriente en pequeñas balsas, la volvía cristalina al instante y la dominaba con una sola palabra. O sea, hacía un milagro, jugando. Bueno. Después hizo una masa blanda de barro y formó con ella 12 pajaritos. Era a la sazón día de sábado, y había otros muchachos jugando con él, en sábado. Pero cierto hombre judío, viendo lo que acababa de hacer Jesús en día de fiesta, o sea, en sábado, que no deben de hacer nada, que es dedicado a nuestro Padre Dios, se fue corriendo hacia su padre José y se lo contó todo. Mira, tu hijo está en el arroyo y tomando un poco de barro, ha hecho 12 pájaros, profanando con ello el sábado, que no deben de hacer nada. Como diciéndole: pues, ¿qué no le enseñas cómo se debe de comportar en sábado a tu hijo? De 5 años, Bueno. Vino José al lugar, y al verle le regañó diciendo: ¿por qué haces en sábado lo que no está permitido hacer? Mas Jesús batió sus palmas, las juntó, se dirigió hacia las figurillas gritándoles: marchaos, y los pajarillos se marcharon todos volando. Órale, ¿no? Les dio vida, ¿no? Después de que los había hecho de barro. Los judíos, al ver esto, se llenaron de admiración y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a este niño Jesús. Eso es lo que cuenta, una de las cosas que cuenta el Evangelio de Tomás.
Y esa es una cosa, pues, podríamos decir, muy de película, de fantasía, como de caricatura. Pero sigue diciendo, les voy a seguir leyendo otra parte para que se den cuenta. El día de mañana quieran leer esto, pues pueden comprarlo. El Evangelio Apócrifo de Tomás, porque en realidad no creo que haya sido escrito por Tomás. Fue escrito por alguien que no creía en Dios y que inventaba cosas, no sé. Hoy en día decimos, a lo mejor estaba dopado, ¿eh? Estaba marihuano. Se encontraba allí presente el hijo de Anás, el escriba, y tuvo la ocurrencia de salir a dar una vuelta con un mimbre a las aguas embalsadas por Jesús. Al ver esto, la fechoría, se indignó y le dijo: malvado e impío, insensato, ¿es que te estorbaban las balsas y el agua? Pues ahora te vas a quedar tú seco como un árbol, sin que puedas llevar hojas, ni raíz, ni fruto. Inmediatamente se quedó el muchacho completamente seco, y los padres tomaron al desgraciado llorando su tierna edad y lo llevaron ante José, increpando a éste por tener un hijo que hacía tales cosas. O sea, Jesús lo castigó y lo hizo que se secara ese muchacho, ¿no? O sea, vemos la actividad de nuestro Señor Jesucristo de una manera como de venganza, ¿no? Iba otra vez en medio del pueblo, y un muchacho que veía corriendo fue a chocar contra sus espaldas. Irritado, Jesús le dijo: no proseguirás tu camino. E inmediatamente cayó muerto el rapaz. Algunos que vieron lo sucedido dijeron: ¿de dónde habrá venido este muchacho que todas las palabras resultan hechos consumados? Y acercándose a José, los padres del difunto le inquebraban diciendo: teniendo un hijo como este, una de dos: o no puedes vivir con nosotros en el pueblo, o tienes que acostumbrarte a que bendiga él y no a maldecir, pues causa la muerte a nuestros hijos. Bueno, ya no les sigo leyendo porque la verdad me da pena ajena el estar mencionando puras estupideces, ¿no? Pero bueno, lo pueden leer ustedes, ¿no? Pues compren su librito, es el Evangelio de Tomás, que les digo que fue encontrado en 1945, no completo, son unas partes. Nos dicen que, según los estudios de Carbono 14, que fue más o menos escrito en el año 400, o sea, 300 años después, más de 350 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ya había muerto nuestro Señor Jesucristo, y que supuestamente se lo atribuyen a Tomás. Pues ya Tomás ni había, pues Tomás murió en el año, casi en el año 70, ¿no? Y eso sí se sabe que murió en el año 72, el 3 de julio, ¿eh? Ahí sí tienen la fecha muy exacta. No sabemos cuándo nació, pero sí sabemos cuándo murió, ¿verdad? Y es como si ahorita yo me pusiera a escribir algo de la Virgen de Guadalupe, de sus apariciones, y después de 1000 años o 2000 años van a decir: es que es contemporáneo, es en el año 2000. ¿Cuándo se apareció la Virgen en nuestro continente americano, en este país? En el año 1532, ¿no? Entonces apenas van a pasar 500 años y yo ya escribí un libro en donde digo mis estupideces, ¿verdad? Pero dentro de 2000 años van a decir: ay, era contemporáneo. Pues no, pues ya habían pasado casi 500 años. Pues aquí ya habían pasado más de 350 años de este supuesto escrito de Tomás. Bueno, esto les informo a ustedes para que se den cuenta que hay muchas explicaciones, hay muchas teorías. Por ahí también hay otro evangelio pseudo Tomás, que no es este que les acabo de mencionar, porque este es el evangelio de Tomás. Pero hay otro evangelio pseudo Tomás, así se llama, ¿eh? Ese es otro. Y que también habla de escritos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Como que le dio mucha imperancia a Tomás a los escritos de la infancia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay una teoría que dicen que Tomás era familiar de nuestro Señor Jesucristo, porque supuestamente lo conocía desde niño, porque eran familiares, ¿no? Pero son puras teorías, no hay nada comprobado. Entonces, solamente debemos de hacer caso a lo poco que tenemos de cada uno de ellos, para que podamos nosotros de alguna manera, pues hacernos una conciencia exacta.
y que todo aquello que se nos explica y se nos dice de más, pues no creer, ¿no? Y mucho menos en las películas, en las revistas, en los cuentos, porque pues los escritores muchas veces con tal de ganar gente para que lean sus escritos o para que vean su película, pues inventan cosas bonitas o catastróficas. Imagínense Jesucristo haciendo travesuras cuando era niño. Ah, no, sí, porque yo no les leo más, ¿no? Porque la verdad me da pena, pero... Y dice infinidad de cosas, ¿no? Que dice... No está muy grande el Evangelio de Tomás, unas cuantas páginas, ¿no? 4 páginas, si acaso, ¿no? Pero no voy a perder ahorita el tiempo en estarles leyendo, y si tienen mucho interés, bueno, pues vayan y cómprenlo en la librería, léanlo, y que les dé risa, ¿no? Porque la verdad da risa lo que dicen ahí de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ojalá y hubieran querido que así fuera, pero pues no pudo haber sido así. No se nos menciona en la Sagrada Escritura nada de nuestro Señor Jesucristo de cuando fue niño. Solamente los datos importantes hasta la edad de los 12 años, cuando se queda en Jerusalén platicando con los maestros sabios del templo, en donde le está él dando indicaciones. Y se quedan los maestros de la ley sorprendidos que un chamaco a la edad de 12 años, ya un ciudadano, tenga una preparación, pero enorme, siendo hijo de un carpintero y de una mujer normal, ¿no? Y llegan José y María y van por él, ¿no? Acuérdense de esa que es Jesús perdido y hallado en el templo, ¿no? Ay, qué frases, ¿no? Jesús perdido y hallado en el templo, ¿no? O sea, ¿cuándo han perdido uno de ustedes un chamaco en un templo? Pues solamente que han estado ahí en el Vaticano, porque está grandísimo el Vaticano, Jesús perdido en el Vaticano, hallado, ¿no? En la Capilla Sixtina, ¿no? En la Catedral San Pedro, ¿no? Está difícil que se pierda un niño en una iglesia, pero bueno. Y después dicen que perdido, pues ¿cómo perdido? Más bien se les perdió en la caravana de regreso a su tierra Nazaret, ¿no? Porque habían ido a Jerusalén a dar gracias, ¿no? Por la Pascua. Entonces, más bien ese misterio que la Iglesia Católica maneja de que un niño perdido y hallado en el templo, Jesús perdido y hallado en el templo, deberían haber dicho Jesús perdido en la caravana y encontrado en el templo de Jerusalén. ¿Por qué no explican las cosas bien? Ah, no, se van en lo más sencillo, lo más fácil o lo más tonto. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente no lee, no estudia, no indaga. Y se queda con lo que le dice el dirigente, el pastor, el guía espiritual, el presbítero, el sacerdote, ¿sí? Ah, pero sí le ponen mucha atención cuando el padre está hablando de chismes de alguna vecina, ¿verdad?, que se fue a confesar, o de chismes de un fulano vecino que se fue a confesar, y que no deben ellos de evocar la confesión en secreta, pero sí lo hacen, no dan nombres, pero sí hacen, y la gente sí le pone mucha atención a los chismes, ¿no? Porque que los chismes son muy sabrosos, ¿verdad? Hablar de la gente es muy, muy sabroso, ¿verdad? Y bueno, regresando con Tomás, que es el mellizo, su nombre verdadero es Judas, le dicen Dídimo, en griego le dicen Tomás en arameo, que significa mellizo o gemelo, y por ahí dicen que era pariente de nuestro Señor Jesucristo, no se sabe, no lo sabemos, muere en la India, no en las Indias, acuérdense que las Indias eran los países del sur de Asia, o en la parte oriental de Asia, si le decían las Indias, y muere el 3 de julio del año 72. Y sí muere en la India. ¿Sí? Bueno, espero que esto te haya servido para que te dé interés en conocer un poco más a profundidad la vida de Tomás. Puedes contactarlo ahí en libros, en internet, y para que no te quedes tú con lo que te estoy diciendo, ¿no? Investígalo y chécalo para ver si es cierto, ¿no? Bueno, que Dios te bendiga.